En un mundo donde constantemente se nos dice qué hacer, cómo actuar y a quién debemos agradar, aprender a amarnos a nosotros mismos puede parecer una tarea casi imposible. Nos bombardean con mensajes que nos hacen dudar de nuestro valor. Nos enseñan a buscar aprobación externa y a medir nuestro éxito por la mirada ajena. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la única aprobación que verdaderamente importa es la que nace de dentro? Y si la decisión más revolucionaria que puedes tomar es elegirte a ti, sin excusas ni condiciones. Este libro nace de una necesidad urgente y profunda: recuperar el poder que siempre hemos tenido, pero que muchas veces dejamos en manos de otros. Amor propio radical. Sé tu mejor elección no es un manual superficial de autoestima, ni un simple conjunto de frases bonitas para repetir. Es una invitación a transformar tu vida desde la raíz, a construir un amor propio auténtico, implacable y liberador. Aquí descubrirás que el amor propio radical es mucho más que sentirte bien contigo mismo. Es una forma de vida que implica valentía, compromiso y sobre todo honestidad. Es decir, no a lo que no te hace bien. Es poner límites claros, es priorizarte cuando el mundo te exige que te diluyas. Es aprender a mirar dentro de ti con compasión, a reconocer tus heridas sin juzgarlas y a sanar con el poder de la aceptación. Este camino no es fácil ni rápido. Requiere desprenderte de creencias limitantes, de patrones que te han mantenido pequeño y de voces internas que te han saboteado por años. Pero la recompensa es inigualable. Convertirte en tu mejor elección, en tu propio refugio, en la persona que siempre estuvo destinada a ser. A lo largo de estas páginas, te acompañaré en un viaje profundo hacia el corazón del amor propio radical. Exploraremos juntas y juntos las herramientas para fortalecer tu relación contigo mismo, para que no dependas nunca más de la validación externa. Aprenderás a amarte con tus luces y sombras, con tus fortalezas y vulnerabilidades, porque solo cuando te aceptas por completo puedes empezar a vivir con autenticidad y plenitud. Imagina una vida donde tú eres tu prioridad sin sentir culpa, donde te respetas tanto que no permites que nadie te trate menos de lo que mereces, donde te eliges incluso cuando todo a tu alrededor parece estar en contra. Esa vida es posible y está al alcance de tu mano. Este libro es para ti, que sientes el llamado de hacer las paces contigo mismo. Para ti que estás cansado de buscar afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Para ti que quieres aprender el arte más noble y radical. El arte de amarte y elegirte cada día, sin importar las circunstancias ni las opiniones. ¿Estás lista para empezar esta revolución interna? Entonces abre estas páginas con el corazón abierto y la mente dispuesta a transformarte. Porque el amor propio radical no es un destino, sino un camino que te invita a ser tu mejor elección, hoy y siempre. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. La decisión más importante. Elegirte a ti mismo puede parecer un acto simple, casi trivial, pero en realidad es una de las decisiones más profundas y desafiantes que harás en tu vida. No porque no sepas quién eres, sino porque durante años te han enseñado a olvidarlo. Desde la infancia nos forman para complacer, para encajar, para no molestar, para hacer lo que se espera, para adaptarnos a normas invisibles que muchas veces contradicen nuestros deseos más genuinos. Aprendemos a medir nuestro valor por lo que logramos, por lo que damos, por cuánto nos quieren, por cuán útiles somos para los demás. Nos volvemos expertos en estar para otros y principiantes en estar para nosotros mismos. Así, poco a poco, nos vamos abandonando en nombre de la aceptación externa. Y cuando por fin algo dentro de nosotros se cansa, cuando sentimos ese nudo en el pecho que nos grita que hay algo que no está bien, comenzamos a despertar. Despertar al hecho de que hemos estado caminando por una vida que no elegimos del todo, cumpliendo papeles que no siempre nos representan, sosteniendo vínculos que no nos nutren, repitiendo frases que no nos pertenecen. Y entonces llega el momento de hacer algo radical: volver a ti. Volver a ti no es retroceder, no es egoísmo, no es desinterés por el mundo. Es la forma más poderosa de sanar, de reconfigurar tu existencia desde la raíz. Elegirte es mirarte al espejo y reconocer lo que ves sin querer cambiarlo todo de inmediato.
Es aceptar que estás roto en algunos lugares, pero que, incluso así, mereces amor, descanso, ternura y respeto. Amor propio radical no significa que siempre te sientas bien contigo mismo. Significa que incluso en tus peores momentos te tratas con dignidad. Significa que cuando cometes errores, en lugar de juzgarte con crueldad, te preguntas qué necesitas aprender. Significa que no esperas a que el mundo te elija para darte permiso de existir con plenitud, porque tú te eliges, y eso basta. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Nadie puede cruzar el puente interno que te lleva de la autoexigencia al autocuidado. Nadie puede sostenerte con la firmeza con la que puedes aprender a sostenerte tú. Tal vez alguien te inspire, te acompañe, te escuche, pero elegirte es un acto solitario y sagrado. Se trata de tomar responsabilidad por tu bienestar emocional, mental, físico y espiritual. De dejar de esperar que otros te rescaten y empezar a construirte desde dentro. No es fácil. Elegirte implica decepcionar a personas, romper patrones, redefinir lealtades, decir no aunque tiemble la voz. Pero también implica libertad, paz, fuerza y una conexión inquebrantable contigo mismo. Elegirte es un acto de coraje que se repite cada día, en lo cotidiano, en lo pequeño, en la forma en que hablas contigo cuando fallas, en las decisiones que tomas sobre con quién compartes tu energía, en cómo te alimentas, descansas, piensas y sueñas. Elegirte es elegir tu verdad, incluso si duele, incluso si no es perfecta. Es mirar tu historia con compasión y decidir que mereces escribir una nueva página, una que no esté basada en el sacrificio constante, sino en la autenticidad radical. Amar lo que eres, incluso cuando aún estás en proceso de reconstruirte, es el inicio de todo. Por eso, este primer capítulo no te pide que hagas grandes cambios todavía. Solo te pide una cosa, que tomes la decisión de volver a ti, que te prometas que esta vez no te vas a abandonar, que esta vez, pase lo que pase, vas a estar de tu lado. Porque no se trata de esperar a sentirte fuerte para empezar, sino de empezar para descubrir tu verdadera fuerza. Elegirte es la decisión más importante y es solo tuya. Aquí empieza tu revolución. Capítulo 2. Romper el pacto del abandono. Durante mucho tiempo hiciste un pacto silencioso contigo mismo. Sobrevivir a costa de tu autenticidad. No lo firmaste conscientemente, pero quedó sellado en cada momento en el que te callaste para evitar un conflicto, en cada sonrisa fingida, en cada vez que dijiste sí cuando tu cuerpo gritaba no. Ese pacto se construyó desde la necesidad legítima de pertenecer, porque todos, en lo más hondo, queremos ser amados, aceptados, vistos. Y si desde pequeños aprendemos que ser nosotros mismos implica ser rechazados, corregidos o ignorados, no es extraño que terminemos adaptándonos, moldeándonos, traicionándonos. Así empieza el abandono interno, el día en que dejas de escucharte para que otro te escuche, el día en que ocultas tu tristeza porque incomoda, el día en que conviertes tus necesidades en caprichos y tu voz en silencio. Abandonarte se vuelve un hábito, una forma de protección, una estrategia para sobrevivir en un mundo que a veces te exige que seas todo menos tú. Pero ese pacto tiene un costo. Con el tiempo te alejas tanto de tu esencia que ya no sabes quién eres sin los demás. Te desconectas, te fragmentas, te pierdes. Y aunque funcionas, aunque cumples, aunque desde afuera todo parezca estar bien, por dentro hay una ausencia que pesa, una ausencia de ti. Romper ese pacto es uno de los actos más valientes que puedes hacer, porque significa mirar de frente el momento exacto en que empezaste a dejarte atrás, no para culparte, sino para comprenderte, para abrazarte en tu historia, para rescatar a ese yo que no tuvo las herramientas pero hizo lo mejor que pudo. Significa dejar de esperar que el amor venga de fuera y empezar a cultivarlo desde dentro, aun si no sabes cómo. Romper el pacto del abandono no es un evento mágico, es un proceso lento y amoroso que se da en cada pequeña decisión en la que eliges escucharte, validarte,
cuidarte. Es cuando dices, esto me duele, sin minimizar tu dolor. Es cuando reconoces que mereces descanso sin necesidad de ganártelo. Es cuando empiezas a tratarte con la misma compasión con la que tratas a quienes amas. Es también reconocer todas las formas sutiles en las que aún te traicionas. Cuando toleras lo que te lastima, cuando postergas lo que necesitas, cuando te exiges sin pausa y sin ternura. Y en vez de juzgarte por eso, detenerte y preguntarte, ¿qué versión de mí está actuando aquí? ¿Qué estoy tratando de proteger? ¿Qué miedo todavía guía mis decisiones? Porque cada acto de abandono propio es, en el fondo, un intento de proteger algo. Tal vez sea el miedo a no ser querido, a quedarte solo, a fracasar, a ser insuficiente. Pero lo cierto es que ese miedo no se calma con más abandono. Se sana con presencia, tu presencia. Con una presencia firme, constante, comprometida, como la de alguien que promete quedarse incluso en los momentos más difíciles. Así como lo harías con alguien que amas profundamente. Es hora de hacer un nuevo pacto. Uno en el que te comprometas contigo mismo no solo cuando todo va bien, sino también cuando estás roto, cansado o confundido. Un pacto de fidelidad contigo, de no traicionarte por encajar, de no apagarte para hacer más cómodos a otros, de no exigirte perfección para sentir que mereces amor. Romper el pacto del abandono también implica revisar tus vínculos, porque hay relaciones que se sostienen precisamente porque tú no te eliges. Relaciones que dependen de tu silencio, de tu sacrificio, de tu constante autoabandono. Y cuando decides dejar de hacerlo, esas relaciones se tambalean. Algunas se transforman contigo, otras simplemente se caen. Y aunque duela, es parte del proceso. No puedes construir un nuevo amor propio sin cuestionar los cimientos que lo niegan. También tendrás que sostener la incomodidad de cambiar, de dejar de ser quien siempre fuiste para otros. Porque cuando empiezas a elegirte, hay quienes te dirán que has cambiado. Y tendrán razón. Has cambiado, porque por fin has vuelto a ti. Y quien vuelve a sí mismo no puede seguir viviendo como si no supiera lo que ahora sabe. No puedes volver a abandonarte sin sentir que algo se quiebra por dentro. Romper el pacto del abandono es, en esencia, recuperar tu integridad, volver a ser uno contigo. Y desde ahí, comenzar a vivir una vida que tenga tu nombre y tu voz, no la versión domesticada de ti que el mundo ha querido imponer. Es un camino de regreso, no hacia un ideal perfecto de ti, sino a tu verdad más honesta. Una verdad que a veces duele, pero que libera. Porque no hay amor más radical que el de mirarte completo y decirte, aquí estoy, no me voy. Y no irte, quedarte, acompañarte, elegirte. Capítulo 3. La incomodidad de ser tú. Ser tú mismo suena hermoso en teoría, inspirador en frases motivacionales, pero en la práctica es incómodo, crudo y muchas veces aterrador, porque ser tú mismo implica quitarte capas que has usado durante años para protegerte, implica dejar de actuar, de complacer, de fingir, implica mirar de frente lo que verdaderamente sientes, lo que deseas, lo que no estás dispuesto a seguir tolerando. Y eso no es fácil, porque toda la vida te han dicho quién deberías ser, cómo deberías comportarte, a qué deberías aspirar. Te moldearon desde fuera y tú aprendiste a adaptarte. A veces también que olvidaste cómo era tu forma original. Y cuando comienzas a recuperarla, cuando decides dejar de vivir para satisfacer expectativas ajenas, todo tiembla. La identidad que construiste, las relaciones que formaste, las metas que perseguiste, todo empieza a sentirse extraño, y por un momento, incluso tú te pareces un extraño para ti. Ahí es donde muchas personas se detienen, justo cuando empieza la incomodidad, porque duele dejar de ser quien siempre fuiste para los demás. Duele ver cómo algunas personas se alejan, cómo otras no te reconocen, cómo tú mismo dudas de si este nuevo camino tiene sentido. Pero esa incomodidad no es una señal de que estás fallando, es una señal de que estás creciendo, porque todo lo que crece, al principio, incomoda. Tu piel emocional se está estirando, tu alma está reclamando espacio, tu voz, la de verdad, está pidiendo ser escuchada, y eso, claro, incomoda.
La incomodidad de ser tú surge también porque estás rompiendo contratos invisibles, contratos que hiciste con tu entorno. Yo seré la persona confiable, la que siempre dice que sí, la que no se enoja, la que cuida a todos. Yo seré la fuerte, la disponible, la que no necesita ayuda. Yo seré quien se adapta, quien no causa problemas, quien no pide mucho. Romper esos acuerdos implícitos genera ruido, porque los demás también se acostumbraron a esa versión de ti. Y ahora, cuando empiezas a poner límites, a expresar tus necesidades, a decir no sin justificarte, muchos no saben cómo responder. Y tú tampoco, porque esa nueva identidad aún está en construcción. No tienes todos los planos, solo sabes que lo anterior ya no funciona. Y eso crea una especie de vacío, de incertidumbre, de soledad. Pero no es una soledad de abandono, es una soledad creativa. Es el espacio en el que empiezas a escucharte de verdad, a preguntarte qué quieres tú, no qué quieren de ti, a construirte desde tu verdad, no desde las demandas externas. Ser tú también duele porque confronta. Te obliga a reconocer que algunas elecciones no eran tuyas, que muchos caminos los tomaste para no decepcionar a otros, que te perdiste en rutinas, relaciones, roles y objetivos que no nacieron de tu deseo genuino, sino del miedo a ser rechazado. Y mirar eso duele, pero también libera, porque al mirar de frente tu incomodidad, dejas de huir de ti, te encuentras y empiezas a reconstruirte con honestidad, sin máscaras, sin deber ser, sin miedo a caer, porque ahora sabes que puedes sostenerte. La incomodidad de ser tú también es el terreno fértil de la autenticidad. Ahí es donde germina el verdadero amor propio. No en los días en que todo fluye y te sientes invencible, sino en esos momentos confusos, frágiles, contradictorios, en los que decides no traicionarte, aun cuando nadie te aplauda por eso, en los que eliges ser tú, aun sabiendo que eso puede significar perder cosas, porque entiendes que perder lo que no es verdadero nunca es una pérdida real, es solo limpieza, es solo espacio para lo que sí te nutre, para quienes sí te ven, para las elecciones que sí te representan. No estás solo en esta incomodidad. Todos los que se han atrevido a vivir desde su verdad han pasado por ahí. Todos han sentido miedo, duda, vacío, pero también han descubierto una libertad que no tiene precio, una paz que no depende de nada externo, una alegría que nace de vivir en coherencia. Y tú también puedes llegar ahí, no de golpe, no sin tropiezos, pero sí con compromiso, con la decisión diaria de elegirte, incluso cuando eso signifique atravesar zonas oscuras. Porque en esa oscuridad también estás tú, esperándote, con los brazos abiertos. Ser tú es incómodo, sí, pero es el único camino que conduce a una vida que realmente te pertenezca. Una vida que no se sienta prestada, impuesta, ajena. Una vida que te abrace como eres, no como fuiste entrenado para ser. Así que si hoy te sientes incómodo en tu piel, en tus decisiones, en tus vínculos, no huyas. Quédate ahí. Escucha lo que tu incomodidad quiere decirte. Tal vez está tratando de devolverte a ti. Capítulo 4. El amor que no pedirá permiso. Hay un amor que no es educado, que no pide disculpas por existir, que no espera ser aprobado ni condicionado. Es un amor que no necesita validación externa ni justificaciones para sostenerse. Ese amor no viene de nadie más. Ese amor eres tú. El amor propio radical es así. No pide permiso. No se disculpa por ocupar espacio, por tener necesidades, por ser intenso, cambiante, real. No negocia su dignidad por un poco de afecto. No se achica para encajar, no se silencia para agradar. Es un amor que se planta firme en el centro de tu pecho y dice, estoy aquí, no me iré más. Pero para llegar a ese tipo de amor, antes hay que atravesar el proceso doloroso y necesario de dejar de mendigar. Porque durante mucho tiempo, tal vez sin darte cuenta, estuviste pidiendo amor en bandejas ajenas, pidiendo que alguien te viera, te eligiera, te validara. Buscaste en miradas ajenas un reflejo que te confirmara que eras suficiente, valioso, digno de ser amado. Y en esa búsqueda te diste 1000 veces por menos. Negociaste tu autenticidad por migajas de atención.
Aceptaste lo mínimo como si fuera lo máximo. Confundiste intensidad con amor, dependencia con entrega, ansiedad con conexión. Porque nadie te enseñó que el amor no se ruega, que el amor que tienes que perseguir constantemente no es amor, es miedo. Miedo a quedarte solo, a no valer, a no existir sin otro. Hasta que un día te das cuenta. A veces es una acumulación de decepciones, a veces es una ruptura, un cansancio extremo, una soledad profunda. Algo dentro de ti se rompe, pero no te destruye. Al contrario, te despierta. Y comienzas a entender que lo que duele no es la falta de amor de los demás, sino tu desconexión contigo. El verdadero amor propio no nace de un mantra, ni de afirmaciones repetidas en el espejo. Nace de tu decisión de dejar de esperar que otros te amen, como tú aún no te has atrevido a amarte. Nace del momento en que te eliges a pesar del miedo, del juicio, de la duda. Es en ese punto donde nace el amor que no pedirá permiso. El que no le teme a la soledad porque ya no estás solo, estás contigo. El que no se rebaja ni se adapta para merecer. El que no depende de la atención ajena para sentirse vivo. El que se atreve a poner límites, aunque eso signifique perder vínculos. Porque entiende que quien se pierde por otro, pierde todo. Y tú no estás aquí para seguir perdiéndote. Estás aquí para encontrarte. Este amor tampoco es arrogante, ni frío, ni autosuficiente en el sentido defensivo. No es un amor que diga yo no necesito a nadie como mecanismo de protección. Al contrario, es un amor tan profundo que ya no se negocia desde la carencia. Es un amor que elige, que se abre, que da sin vaciarse, que ama a otros no desde la necesidad de completarse, sino desde la plenitud de estar entero. Pero llegar a este tipo de amor implica atravesar la incomodidad de decir no cuando antes decías sí, de alejarte de relaciones que no sostienen tu crecimiento, de quedarte solo durante un tiempo si es necesario, de no caer en la trampa de volver por miedo al vacío. Porque en ese vacío es donde finalmente te encuentras. En el silencio de no tener a nadie que te aplauda, ahí se escucha con claridad tu verdadera voz. Ahí se forma este amor que no pide permiso. No se trata de convertirte en una roca impenetrable, sino en un ser que se cuida con tanta ternura que ya no permite ser herido porque no sabe amar, que se honra tanto que no negocia su paz, que se escucha con tanta atención que ya no necesita rogar que alguien más lo escuche. Este amor no es instantáneo, es una práctica. Se cultiva todos los días en actos concretos. Cuando eliges descansar en vez de sobreexigirte. Cuando decides irte de donde no te quieren bien. Cuando te hablas con compasión en lugar de castigarte. Cuando te miras con verdad y te abrazas igual. Se cultiva también cuando eliges no reaccionar igual que siempre. Cuando decides que tu historia no va a repetirse más. Que tú no vas a seguir perpetuando la cadena de desamor que heredaste o aprendiste. Que contigo se corta. Que tú eres el inicio de algo nuevo. Ese amor que no pide permiso también se manifiesta en la forma en que te sostienes cuando todo va mal. No desaparece cuando te equivocas. No se esconde cuando te sientes frágil. Al contrario, se vuelve más fuerte, más cálido, más presente. Porque ya no estás esperando que alguien venga a salvarte. Porque por fin has decidido ser tú quien se rescata. No desde la exigencia, sino desde la ternura. No desde la urgencia, sino desde la paciencia. Aprender a amarte así es también sanar el miedo al abandono, al rechazo, a no ser suficiente. Porque cuando sabes que tú no te vas a dejar, que tú vas a estar de tu lado pase lo que pase, todo cambia. Ya no actúas desde el miedo, ya no eliges desde la desesperación, ya no te quedas donde no eres valorado. Porque sabes que hay un amor dentro de ti que es más grande que cualquier ausencia. El amor propio radical no busca agradar, no busca permiso, no busca aplausos, solo busca verdad. Y en esa verdad se planta, se afirma, se queda. No pide permiso porque por fin ha entendido que estar vivo, completo y presente es su derecho. No necesita justificación, solo necesita ser. Y tú también. Capítulo 5. Elegirme aunque me duela. Hay días en los que elegirte duele. Duele porque elegirte implica dejar ir, soltar, cortar, decepcionar. Duele porque, aunque suene bonito decir me elijo, en la práctica significa ponerte en primer lugar,
cuando toda tu vida aprendiste a ser segundo, a ceder, a complacer, a silenciarte para no incomodar. Y cambiar eso, desarmarlo, es remover capas de ti que estaban pegadas como piel. Es una cirugía del alma sin anestesia. Elegirte no siempre se siente como un triunfo. A veces se siente como pérdida. Porque hay elecciones que implican renuncias. Renunciar a quien fuiste para otros, a vínculos que solo existían mientras tú no te elegías, a patrones que te daban una falsa sensación de control. Elegirte significa también renunciar a la versión domesticada de ti que se conformaba con lo que había, que pedía perdón por sentir, que temía poner límites. Y eso, aunque es liberador, también es aterrador, porque te expone, te deja al descubierto. De golpe ya no hay máscaras, ya no hay excusas, ya no hay forma de esconder lo que realmente eres y necesitas. Y ahí es donde duele. Porque ser tú mismo, en un mundo que constantemente te exige que seas otra cosa, se paga caro. La autenticidad incomoda a quienes se beneficiaban de tu silencio, de tu sacrificio, de tu constante entrega. Incomoda a quienes prefieren una versión tuya más manejable, más dócil, más predecible. Pero sobre todo, incomoda a esa parte de ti que aún tiene miedo. Miedo a no ser amado si se muestra por completo. Miedo a no saber quién es sin la aprobación del otro. Miedo a no estar a la altura de su propia libertad. Y sin embargo, elegirse es el único camino hacia una vida real. No una vida perfecta, ni ideal, ni siempre feliz, pero sí una vida con sentido. Elegirte aunque duela es quedarte contigo cuando nadie más lo hace. Es mirar tu reflejo después de una decisión difícil y, aunque estés temblando, saber que hiciste lo correcto por ti. Es llorar por lo que se fue, por quien no se quedó, por lo que ya no encaja y aún así no darte vuelta, no volver atrás, no retroceder. Porque sabes que ese dolor es el precio de tu integridad, y tu integridad vale más. Elegirte aunque duela es también desobedecer. Desobedecer a la voz interna que aprendió a juzgarte. Desobedecer al mandato de perfección, de utilidad, de éxito impuesto. Es decirle no a todo aquello que te exige traicionarte para ser querido. Es romper lealtades invisibles que te atan a historias que ya no te representan. Es atreverte a habitar tu diferencia sin pedir disculpas. Y en ese acto de desobediencia hay una belleza salvaje. Una fuerza que nace no de la rabia, sino de la verdad de quien ha estado demasiado tiempo afuera de sí mismo y ha decidido volver, aún con miedo, aún con dolor, aún sin garantías. Porque elegirte también es caminar en la incertidumbre, es construir sin molde, sin receta, sin camino trazado. Es aprender a darte a ti lo que tantas veces pediste fuera: amor, validación, respeto, reconocimiento. Es ser madre y padre de tu propio niño interior. Es abrazarte cuando fallas, no para justificarte, sino para sostenerte. Es no dejarte solo nunca más. Elegirte también es aprender a vivir con las consecuencias de ser tú. Porque sí, habrá consecuencias. Algunos se irán. Algunos hablarán mal, algunos se sentirán traicionados porque ya no respondes igual, porque ya no te quedas en el lugar que les convenía. Y dolerá, pero dolerá más quedarte donde ya no puedes respirar. Duele crecer, pero duele más seguir disminuyéndote para sostener estructuras que te matan en silencio. Elegirte aunque duela es convertirte en tu propio hogar, en tu propio refugio, en tu lugar seguro. No para aislarte del mundo, sino para que el mundo ya no determine tu valor. Para poder compartirte desde un lugar de verdad, no de necesidad. Desde la abundancia, no desde la carencia. Desde la elección, no desde el vacío. Y esto no sucede una vez. No es un momento épico ni una decisión mágica. Es una práctica diaria. A veces torpe, a veces contradictoria, a veces agotadora. Pero cada vez que lo haces, cada vez que te eliges, algo dentro de ti se reordena. Algo dentro de ti recuerda que puede confiar, que tú no te abandonarás más, que esta vez sí vas a quedarte. Elegirte aunque duela es reconocer que ya no puedes ser quien eras cuando no te amabas, que esa versión tiene que morir para que nazca una nueva, una más honesta,
más salvaje, más tuya. Aunque tiemble todo, aunque no haya aplausos, aunque lo único que tengas al principio sea tu propia voz diciéndote, estoy aquí, no me voy a ir. Y quedarte. Capítulo 6. No ser para agradar. Una de las renuncias más difíciles, más radicales, más necesarias en el camino del amor propio es dejar de vivir para agradar. Dejar de construirte como un personaje amable, funcional, inofensivo que siempre sonríe, que nunca molesta, que no interrumpe, que no exige. Ese personaje que aprendiste a ser para sobrevivir. El que nació del miedo a ser rechazado, a ser juzgado, a ser excluido. El que creías que te protegería, cuando en realidad solo te alejaba cada vez más de ti. Durante mucho tiempo, tal vez sin saberlo, aprendiste a leer el mundo con una pregunta constante en la mente. ¿Cómo debo ser para que me quieran? Y en esa pregunta, en esa búsqueda desesperada por pertenecer, empezaste a ceder partes de ti. Pequeñas al principio. No decir lo que piensas para no discutir, aceptar cosas que no quieres para evitar el conflicto, callarte cuando algo te duele porque no es para tanto, mostrar solo tu lado lindo, tu lado seguro. Después, cediste cosas más grandes, tus decisiones, tus pasiones, tu cuerpo, tu tiempo. Te volviste especialista en agradar. Y así fuiste olvidándote. Porque cada vez que dejabas de escucharte para ser aprobado, perdías un poco más tu voz. Cada vez que hacías algo para mantener una imagen, traicionabas tu esencia. Y aunque a veces te sentías reconocido, admirado, querido, en el fondo sabías que ese cariño no era real. Era por el papel que interpretabas, no por quien realmente eras. El precio de agradar es altísimo, porque mientras más te esfuerzas en gustar, menos espacio dejas para ser. Y llega un punto en el que te miras al espejo y no sabes muy bien quién te devuelve la mirada. Te reconoces en partes, pero sientes que falta algo. Y ese algo eres tú. El tú que escondiste, el tú que callaste, el tú que dejaste al margen por miedo a no ser suficiente, el tú que es libre, contradictorio, sensible, incómodo, el tú que se cansó de fingir. Y entonces algo en ti empieza a quebrarse. Ya no puedes sostener la máscara, ya no puedes seguir viviendo a través de la mirada de los demás. Empiezas a sentir una incomodidad profunda, como si la ropa emocional que llevas puesta ya no te quedara, como si tu alma se hubiera cansado de estar encerrada en un molde. Y entonces llega el momento de elegir. Elegir entre seguir siendo querido por quienes no te conocen realmente o ser tú, aunque eso signifique decepcionar a muchos. Y en esa elección se revela tu libertad. Dejar de agradar no es ser egoísta, ni indiferente, ni insensible. Es justamente lo contrario. Es empezar a ser honesto. Es atreverte a ser coherente. Es poner límites sin culpa. Es dejar de decir sí cuando por dentro todo en ti grita no. Es aprender a ser tú aunque no todos te entiendan, aunque a algunos les moleste. Porque no estás aquí para ser aprobado, estás aquí para ser auténtico, para vivir desde tu verdad, no desde la expectativa ajena, para ocupar tu espacio sin disculpas, para respirar profundo sin tener que pedir permiso. Esto no significa que no te importe nadie, significa que por fin te incluyes a ti en la ecuación, que dejas de postergarte, que dejas de pensar que tu valor depende de cuánto te necesitan o cuánto te celebran. Y sí, puede que haya quienes no soporten tu cambio, que se alejen, que te digan que ya no eres el mismo. Y tienen razón, no eres el mismo. Ahora eres más tú, más claro, más honesto, más humano. Elegir no agradar también significa tolerar el conflicto, aprender que el desacuerdo no es rechazo, que no tienes que explicarte todo el tiempo, que puedes ser firme sin ser cruel, que puedes cuidar de ti sin lastimar a nadie, pero también sabiendo que a veces otros se lastimarán igual, no por lo que haces, sino por lo que ya no haces, por no seguir el guión, por dejar de ser funcional a sus deseos, y eso duele. Pero duele más seguir siendo una versión mutilada de ti. Hay una libertad inmensa en dejar de vivir para complacer, en poder decir, esto soy, sin adornos, sin filtros,
en poder sostener tu no sin temblar, en caminar hacia donde quieres sin pedir permiso, en mostrar tu dolor, tu duda, tu caos, sin miedo al juicio, en ser transparente, aunque eso no siempre te haga agradable. Porque ya entendiste que agradar no es amar, que gustar no es ser feliz, que complacer no es conectar, que a veces para empezar a vivir de verdad hay que dejar de gustarle a muchos y empezar a gustarte a ti. No como un acto narcisista, sino como una forma de respeto, de reconocimiento, de amor propio radical. Elegirte sin el filtro de la aprobación ajena, ser tú sin edición, amarte sin condiciones. Ese es el nuevo pacto, no con el mundo, contigo. No ser para agradar, ser para vivir, para respirar, para habitarte, para encontrar finalmente un hogar dentro de ti. Capítulo 7. El silencio también es amor. Hay un tipo de amor que no grita, que no exige, que no se desespera por ser visto. Un amor que no golpea la puerta para que lo escuchen, que no se deshace para ser notado. Ese amor es el silencio. Pero no cualquier silencio, no el que nace del miedo a hablar, no el que crece desde el sometimiento o la autocensura, no el silencio impuesto, el que oprime. No. Hablo de ese otro silencio, el que se elige, el que surge cuando ya no necesitas convencer a nadie, el que aparece cuando entiendes que no todo merece una respuesta, que no todo tiene que ser explicado, que a veces el mayor acto de dignidad es callar y sostenerte. El silencio también es amor cuando dejas de discutir para tener la razón, cuando dejas de justificarte para ser comprendido, cuando ya no te desgastas tratando de explicar tu dolor a quien no tiene intención de escucharte de verdad. Hay un punto en la vida en el que aprendes a guardar tu energía, no porque te vuelvas indiferente, sino porque por fin entiendes tu valor. Porque ya no estás dispuesto a vaciarte para llenar vacíos ajenos, porque te das cuenta de que el amor propio también se expresa en saber cuándo retirarte, cuándo no insistir, cuándo no responder. El silencio es amor cuando aprendes a contenerte, no desde la represión, sino desde la conciencia. Cuando eliges no reaccionar con violencia, no porque no tengas rabia, sino porque ya no quieres seguir repitiendo los mismos patrones. Porque entendiste que tu paz es más importante que tener la última palabra. Que no todo conflicto merece tu participación. Que hay guerras que se ganan no luchando, sino saliendo de ellas. El silencio es amor cuando dejas de exigir explicaciones que ya no te van a sanar. Cuando sueltas la necesidad de entender por qué alguien te lastimó, por qué no te eligieron, por qué no se quedaron. Cuando eliges no abrir más esa herida con preguntas que no tienen respuestas. Es amor porque implica una aceptación profunda. Esto fue así y así se queda. Ya no necesito más pruebas. Ya no necesito más palabras. Ya no necesito más. El silencio es amor cuando por fin te sientas contigo, sin distracciones, sin ruido, sin huir. Cuando dejas de correr de ti y te permites estar, escucharte, sentirte, abrazarte sin interferencias. Porque es en ese silencio donde escuchas por primera vez tu voz real. La que no está condicionada por lo que esperan de ti. La que no necesita gritar porque ya no se siente ignorada. La que puede decirte, suave, sin dramatismo, estoy aquí, estoy bien. El silencio es amor cuando no llenas el vacío con cualquier cosa. Cuando ya no aceptas cualquier vínculo solo para no sentir soledad. Cuando te das cuenta de que es mejor estar solo que mal acompañado. Que es mejor un silencio honesto que una compañía hueca. Que es mejor tu propia presencia que una presencia ausente. Es amor cuando te haces espacio dentro de ti. Cuando tu propia compañía ya no te pesa, ya no te incomoda, ya no te desespera. Cuando te vuelves tu refugio, tu hogar, tu pausa. El silencio también es amor cuando entiendes que no necesitas demostrar nada, que no tienes que exhibir tu crecimiento, que no tienes que convencer a nadie de tu valor, que no tienes que publicar tus logros, ni tus heridas, ni tu transformación, que puedes vivir en paz con lo que eres sin que nadie lo apruebe, que puedes brillar sin hacer ruido, que puedes sanar sin explicaciones.
Es amor porque por fin dejas de buscar validación. Dejas de buscar testigos. Dejas de buscar ojos ajenos para sentirte visto. Porque te ves tú. Porque basta. Porque alcanzas. El silencio también es amor cuando sabes que puedes hablar, pero eliges no hacerlo. No por miedo, sino por madurez. Porque entendiste que tu palabra tiene un peso, y eliges usarla con conciencia. Porque sabes que hay cosas que no necesitas decir para que existan. Que tu verdad no necesita ser aceptada para seguir siendo verdad. Que tu proceso no necesita ser entendido para ser legítimo. Y aún así, el silencio también sabe cuándo no servir. No todo debe ser callado. A veces hablar es el acto de amor más grande. Decir lo que duele, pedir lo que necesitas, poner límites, gritar si hace falta, llorar en voz alta, decir basta. Pero cuando ese decir nace del amor, no del miedo, entonces también es sagrado. El equilibrio está en saber cuándo hablar y cuándo callar, en reconocer que hay silencios que salvan y otros que matan, y que el amor propio te da el discernimiento para distinguirlos. El silencio es amor cuando puedes estar frente a alguien y no reaccionar desde el ego, sino desde la paz. Cuando puedes ver la herida del otro sin hacerla tuya. Cuando puedes escuchar sin querer cambiar. Cuando puedes irte sin ruido, sin venganza, sin drama. Solo irte. Porque elegiste la paz, porque elegiste el amor, porque elegiste el silencio. Capítulo 8. Aprender a quedarme conmigo. Aprender a quedarme conmigo ha sido una de las revoluciones más silenciosas y más profundas de mi vida. No sucedió de un día para otro, no fue una decisión espontánea ni un acto heroico de independencia. Fue más bien una serie de pequeños momentos, muchas veces dolorosos, en los que descubrí que no sabía cómo habitarme sin estar esperando que alguien viniera a completarme, a distraerme, a salvarme de mí. La verdad es que durante mucho tiempo no supe estar sola. No supe sentarme conmigo sin mirar el celular, sin prender la televisión, sin buscar una conversación, sin inventar una urgencia. Me daba miedo el eco de mis propios pensamientos. Me incomodaba el vacío. Me angustiaba el tiempo sin ocupaciones. No porque el silencio fuera malo, sino porque dentro de mí había demasiado ruido. Ruido que nunca aprendí a escuchar. Ruido que durante años tapé con relaciones, con promesas, con metas, con ruido externo. Y entonces, un día me encontré ahí, sola, realmente sola. No una soledad social, no la de estar sin pareja o sin compañía física, sino esa soledad más radical, más íntima, la de no tener dónde huir dentro de mí, la de no tener excusas para no mirarme, la de no poder seguir evitándome. Al principio fue insoportable. Era como estar encerrada con una extraña. Una que no sabía lo que quería, ni lo que sentía, ni por qué dolía tanto estar consigo misma. Una que se había pasado la vida entera adaptándose a lo de afuera, desconectándose de lo de adentro. Una que había aprendido a amar a los demás como si su vida dependiera de ello, pero que no sabía cómo amarse a sí misma, sin condiciones, sin testigos, sin aprobación. Y fue ahí, justo ahí, en ese momento en que no había más lugar a donde ir, que empecé a aprender. Aprendí a quedarme cuando quería escapar. Aprendí a no juzgar mis pensamientos por más caóticos que fueran. Aprendí a sostener mis emociones sin necesidad de traducirlas todo el tiempo en acciones desesperadas. Aprendí a observarme sin urgencia, sin prisa por sanar, sin apuro por entenderlo todo. Aprendí que estar conmigo no significaba estar siempre en paz, sino ser capaz de habitar mis tormentas sin desarmarme, que podía estar triste y aún así ser digna de amor, que podía sentirme sola sin estar vacía, que podía llorar sin estar rota. Empecé a descubrir mi voz en medio de todo el ruido. Al principio era bajita, tímida, insegura, una voz que no había tenido espacio para crecer porque siempre estuvo callada, cediendo lugar a otras más fuertes, más seguras, más autoritarias. Pero cuanto más me quedaba, más clara se volvía, más firme, más mía. Aprender a quedarme conmigo también significó soltar la idea de que mi valor dependía de cuánto me deseaban, cuánto me necesitaban o cuánto me buscaban los demás. Significó dejar de medir mi importancia por las respuestas, los mensajes, las invitaciones. Significó entender que no era menos valiosa por estar sola un viernes por la noche.
que no era menos interesante por no tener 1000 planes, que no era menos querida por no estar en el centro de la escena. Fue liberador y al mismo tiempo desafiante, porque el mundo insiste en hacerte creer que estar solo es estar incompleto, que el silencio es vacío, que la independencia es frialdad. Pero es mentira. Hay una compañía más cálida que cualquier aplauso externo, la tuya. Hay una presencia que no falla si aprendes a cultivarla, la tuya. Hay un amor que no se acaba cuando te eligen otros, porque no depende de ellos, el tuyo. Aprender a quedarme conmigo fue darme cuenta de que mi hogar no está en una persona, en un lugar, en una meta. Mi hogar está en mí. Y no hablo de un amor idealizado, perfecto, constante. Hablo de una relación real, imperfecta, que se construye cada día. Hablo de mirarme con ternura cuando fallo, de abrazarme cuando tengo miedo, de cuidarme cuando me siento frágil, de no exigirme estar bien todo el tiempo, de celebrar mis avances sin minimizarlos, de quedarme, simplemente quedarme, incluso cuando no tengo respuestas, incluso cuando no sé hacia dónde voy, incluso cuando todo parece incierto, porque eso también es amor, porque eso también es pertenecer, porque quedarme conmigo es una forma de decirme, no te dejo sola nunca más. Y desde ahí, desde esa raíz, cualquier otro vínculo se vuelve más verdadero, porque ya no busco que me rescaten, ni que me completen, ni que me definan. Ya no entrego todo a cambio de no sentirme vacía. Ya no me pierdo para que alguien me mire. Ya no me vendo para comprar un poco de afecto. Ahora me elijo, me acompaño, me escucho, me quedo. Aprender a quedarme conmigo es un acto de amor radical, un acto de presencia, una forma de existir sin condiciones, una promesa silenciosa que me hago cada día, pase lo que pase, me tengo a mí. Capítulo 9. No nací para mendigar amor. Hubo un momento en mi vida en que confundí amor con necesidad, con esa urgencia de ser vista, aceptada, abrazada por alguien más, con esa ansiedad de pertenecer a cualquier costo, de sentirme querida aunque tuviera que pagar ese afecto con partes de mí. Lo disfrazaba de entrega, de compromiso, de romanticismo incluso. Decía que era lealtad, que era amar con intensidad. Pero ahora lo veo con claridad, era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a no valer si no era amada. Miedo a que si no me elegían, entonces no existía. Y con ese miedo hice cosas que ahora me duelen. Me convertí en lo que otros necesitaban, aunque eso me rompiera por dentro. Fui comprensiva con quienes no sabían cuidarme. Justifiqué actitudes hirientes porque me daba pánico perderlos. Me hice pequeña para que otros pudieran brillar. Me adapté tanto que un día no supe cómo volver a mí. Mendigué amor sin darme cuenta. Acepté migajas como si fueran banquetes. Celebré lo mínimo porque creía que eso era lo máximo que podía recibir. Me convencí de que era demasiado intensa, demasiado emocional, demasiado difícil de amar. Me dije que tenía que conformarme, que, al menos, me querían un poco. Pero un amor que exige que dejes de ser tú no es amor. Un amor que tienes que rogar no es amor. Un amor que te hace sentir insuficiente todo el tiempo, agotada, culpable, ansiosa, no es amor. Es apego, es adicción emocional. Es una herida abierta buscando anestesia. El verdadero amor no te reduce, no te asfixia, no te castiga. El verdadero amor no es un premio que ganas cuando te comportas bien, ni un recurso escaso que solo algunos merecen. No es una limosna emocional, no es un juego de poder, no es manipulación disfrazada de cariño. Y sobre todo, el verdadero amor nunca debería doler más de lo que sana. Entender esto me partió en dos, porque tuve que mirar con honestidad cuántas veces acepté menos de lo que merecía por el simple hecho de no saber cuánto valía. ¿Cuántas veces me quedé donde no me querían bien solo porque no sabía cómo quererme yo? Y dolió mucho, porque no fue solo culpa del otro, fue también mi responsabilidad. Yo permití, yo accedí, yo me abandoné, yo aprendí a mendigar porque nadie me enseñó a amarme. Pero ese fue también el inicio de algo nuevo, de algo radical, una decisión que ya no tiene marcha atrás. No nací para mendigar amor. No vine a este mundo a suplicar atención ni a rogar cariño.
No estoy aquí para convencer a nadie de quedarse ni para competir por un lugar en la vida de alguien. No necesito esforzarme para ser digna de amor. No tengo que corregirme, disminuirme, adornarme o convertirme en otra persona para que alguien me elija. Mi valor no se mide en invitaciones, ni en likes, ni en palabras vacías. Mi valor no es negociable, no se entrega en cuotas, no se rebaja en nombre del romanticismo. Y si para estar contigo tengo que dejar de ser yo, entonces me quedo sola, porque estar conmigo es un privilegio, y quien no lo vea simplemente no está listo. Porque amar no es poseer, no corregir, no moldear. Amar es mirar al otro y decir, te veo, así, completa, con tus luces y tus sombras, con tu historia, con tus heridas, con tu intensidad. No quiero cambiarte, quiero sostenerte, verte crecer y crecer a tu lado. Eso es amor. Todo lo demás, por muy bonito que lo pinten, es una forma más de abandono disfrazado. Ya no me interesa encajar, me interesa pertenecer, me interesa sentirme en casa en un vínculo, no en examen constante. Ya no quiero amores que me hagan dudar de mí, quiero amores que me devuelvan a mí, que me inspiren a crecer, a sanar, a brillar sin miedo, que no se asusten con mi fuerza ni con mis grietas, que no se vayan cuando estoy en proceso, que no me quieran solo cuando estoy bien. Y mientras llega ese amor, o mientras lo construyo, sin idealizar, sin urgencias, yo me tengo, yo me habito, yo me abrazo. Y eso basta, porque me prometí no volver a darme por menos, no volver a perderme para que otro se quede, no volver a llenar silencios con ilusiones, no volver a aceptar migajas cuando sé que soy banquete. No nací para mendigar amor, nací para ser amor, para darlo y recibirlo, desde la plenitud, no desde el vacío, no desde la carencia. Nací para elegirme incluso cuando otros no me elijan, para quedarme incluso cuando otros se vayan, para recordarme una y otra vez que todo lo que busqué afuera siempre estuvo dentro de mí. Capítulo 10. Elegirme no es egoísmo, es supervivencia. Durante mucho tiempo me enseñaron que elegirme era un acto egoísta, que pensar en mí primero era señal de frialdad, de indiferencia, de falta de empatía. Me enseñaron a poner a los demás por delante, a cuidar antes de ser cuidada, a dar antes de preguntarme si tenía algo para dar. Me dijeron que era buena si me sacrificaba, si postergaba mis necesidades, si me conformaba con poco. Y, por miedo a no ser amada, fui buena. Fui la buena amiga, la buena pareja, la buena hija, la buena compañera. Fui buena hasta desaparecer. Y entonces me vacié. Me vacié en sonrisas que no eran honestas, en conversaciones que no quería tener, en relaciones que no me hacían bien. Me vacié diciendo que sí cuando mi cuerpo gritaba que no. Me vacié estando para todo el mundo, menos para mí. Me vacié intentando sostener vínculos que no se sostenían solos. Me vacié intentando demostrar que era suficiente, que merecía estar, que merecía ser amada. Hasta que un día me rendí. No porque no quisiera seguir amando, sino porque no quería seguir muriéndome en nombre del amor. Y ahí, en medio de ese agotamiento profundo, comprendí algo que me cambió para siempre. Elegirme no es egoísmo, es supervivencia. No se trata de dejar de amar a los demás, se trata de no seguir dejándome de amar a mí, de no seguir relegándome al último lugar, de no seguir esperando que alguien me devuelva lo que ni siquiera me atrevo a darme. Elegirme es aprender a decir no sin culpa, a poner límites sin miedo al rechazo, a priorizarme sin sentir que tengo que explicarme todo el tiempo. Elegirme es entender que mi paz no es negociable, que si tengo que sacrificar mi tranquilidad para mantener un vínculo, ese vínculo no vale la pena. Que si tengo que traicionarme para ser aceptada, entonces ya no me interesa encajar. Elegirme es no justificar lo injustificable, no disfrazar de amor lo que es control, no romantizar la entrega incondicional cuando esa entrega me deja vacía, no seguir sosteniendo vínculos donde solo yo sostengo, no quedarme donde ya no hay lugar para mí. Y sé que a veces da miedo,
Porque elegirme puede significar perder personas, puede significar decepcionar expectativas, puede significar quedarme sola. Pero elegirme también significa empezar a encontrarme, volver a mí, reconocerme, escucharme, mirarme con honestidad y preguntarme, ¿qué necesito yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué me duele a mí? ¿Qué merezco? Por primera vez, dejar de pensar en términos de ¿cómo me verán? Y empezar a preguntarme, ¿cómo me siento yo en mi propia piel? En mis decisiones, en mis vínculos. Elegirme es también tener el coraje de romper lo que me lastima, incluso si eso significa romper con una historia que soñé. Tener el coraje de soltar vínculos que amo, si esos vínculos me apagan. Tener el coraje de quedarme sola si eso significa dejar de mendigar atención. Porque sí, hay veces en que elegir me duele, pero duele como duelen las curas, como duele cerrar una herida que nunca dejaste de rascar, como duele sanar de verdad. Y en ese camino descubrí algo más, que cuando me elijo, no estoy rechazando a nadie, no estoy negando el amor. Estoy trazando una frontera clara entre lo que quiero vivir y lo que ya no estoy dispuesta a repetir. Estoy marcando el límite que separa el amor propio del autoabandono. Estoy diciendo, aquí estoy, esta soy yo, ya no me ignoro, ya no me traiciono, ya no me abandono. Elegirme es mirarme con ternura incluso cuando fallo. Es perdonarme incluso cuando no lo hice bien. Es no exigirme ser perfecta para merecer respeto, descanso, alegría. Es darme lo que siempre esperé de otros: cuidado, atención, escucha, validación. Elegirme es también aprender a sostener mi soledad sin miedo. Aprender a vivir sin depender de la aprobación ajena. Aprender a construirme un hogar dentro de mí. Un lugar donde no necesito disfrazarme, ni explicar, ni fingir. Y entonces, algo cambia. Cuando te eliges de verdad, empiezas a atraer vínculos que no te piden que dejes de ser tú. Vínculos donde puedes respirar, donde puedes hablar sin miedo, donde puedes mostrar tu luz sin que nadie se sienta amenazado, donde puedes llorar fuerte, soñar alto, equivocarte y volver a empezar sin miedo al juicio. Elegirte no te aleja del amor, te acerca al amor verdadero, te acerca a ti, a tu centro, a tu voz, a tu calma. Hoy sé que elegirme es un acto de dignidad, un acto político, un acto de amor radical, porque vivimos en un mundo que nos enseña a darnos al otro antes de habernos encontrado, que nos empuja a amar para llenar un hueco, que nos premia por sacrificarnos, aunque nos estemos rompiendo. Por eso elegirme es una rebelión, es mirarle a los ojos al sistema, a la historia, a mis heridas y decir, esta vez empiezo por mí. No para quedarme ahí para siempre, no para cerrarme al mundo, sino para empezar a amar desde un lugar nuevo, más libre, más limpio, más mío. Y desde ahí, desde ese lugar elegido, todo se transforma. Capítulo 11. El poder de decir no y no sentir culpa. Decir no es uno de los actos más liberadores que podemos aprender, pero también uno de los más difíciles, porque desde pequeños nos enseñan que el no es una palabra prohibida, una respuesta egoísta o egoísta, una barrera que lastima a los demás y que pone distancia donde debería haber cercanía. Aprender a decir no sin culpa es un proceso que va mucho más allá de poner límites externos. Es un camino hacia el amor propio radical. Cuando entendí que podía decir no sin tener que justificarme ni sentir miedo, empecé a reconectar conmigo misma de una manera profunda. Fue un descubrimiento revolucionario darme cuenta de que no necesito hacer todo lo que me piden, ni complacer a todos para ser valiosa o querida. Que mi tiempo, mi energía y mis emociones son recursos limitados que debo cuidar con amor y respeto. Que no es necesario sacrificar mi bienestar para que alguien más esté cómodo o feliz. Que decir no es un acto de rechazo hacia el otro, sino un acto de afirmación hacia mí. En muchos momentos, el no puede sentirse como una renuncia, una negación, una ruptura, pero en realidad es un sí poderoso, un sí a mis necesidades, a mis deseos, a mi tranquilidad, un sí a mi derecho de elegir qué quiero vivir y qué no, un sí a mi espacio personal y emocional, un sí a mi derecho de estar bien, incluso si eso implica decir no a lo que los demás esperan de mí.
Recuerdo claramente las veces en que decía sí con miedo, con culpa, con ansiedad, para luego sentirme agotada, resentida, desconectada de mí misma. Era un sí que no nacía de mi corazón, sino del miedo a la soledad, al rechazo, a la desaprobación. Era un sí que me costaba la salud emocional, que me hacía sentir prisionera de mis propios límites difusos. Aprender a decir no me liberó de esa cárcel invisible. Claro que no es fácil, porque muchas veces el no despierta en los demás incomodidad, decepción o incluso enojo. Y eso duele, porque queremos ser amadas, aceptadas, valoradas. Pero con el tiempo entendí que no puedo cargar con la responsabilidad de cómo reaccionan los demás. Mi responsabilidad es clara, respetarme a mí misma. Y si eso implica un no que incomoda, que así sea. Decir no también implica aprender a manejar la culpa. Esa voz interna que nos dice que somos malas personas, egoístas, insensibles, por no decir siempre que sí. Esa culpa es la herencia de un sistema que nos enseñó a sacrificar la autenticidad por la aceptación. Pero al romper ese ciclo empezamos a abrir espacio para una relación más sana con nosotras mismas y con los demás. Una relación basada en la honestidad, el respeto y el amor genuino. Cuando digo no, no estoy cerrando puertas para siempre. Estoy poniendo límites para que cuando diga sí, sea un sí libre, consciente, sincero. Estoy cuidando mi energía para poder estar presente de verdad cuando decida estarlo. Estoy enseñándome que merezco respeto, incluso de mí misma. Decir no también es un acto de valentía, porque a veces el miedo a perder relaciones o la inseguridad nos hacen aceptar más de lo que queremos o podemos. Pero al elegir decir no con respeto, también construimos vínculos más auténticos, vínculos donde no hay manipulación ni sacrificios encubiertos, donde el amor no es una cadena, sino una elección diaria y libre. Y sobre todo, nos recuerda que no estamos aquí para complacer a todos, sino para ser fieles a nosotras mismas, que nuestra voz merece ser escuchada, incluso cuando dice no, que nuestro bienestar es tan importante como el de los demás. Aprender a decir no sin culpa es una forma poderosa de amor propio, un paso fundamental para elegirme, respetarme y cuidarme, porque cuando pongo un no firme y amoroso, estoy construyendo un sí sólido y verdadero hacia mi vida. Capítulo 12. La paciencia conmigo misma como acto de amor. La paciencia conmigo misma es una lección que no aprendí de un día para otro ni con facilidad. Vivimos en un mundo que nos empuja a la velocidad, a la productividad, a la perfección inmediata, que celebra el éxito rápido y desprecia la lentitud como si fuera una debilidad. En ese contexto, ser paciente con mis propios procesos fue un desafío gigantesco, porque querer cambiar, sanar, crecer, pero sentir que no avanzo lo suficientemente rápido, genera una tensión interna que puede resultar insoportable. Al principio, cuando comencé este camino de amor propio radical, esperaba transformaciones instantáneas. Quería dejar atrás mis heridas de la noche a la mañana, quería amarme sin esfuerzo, quería ser esa persona segura, plena y feliz que parecía tan lejana. Pero la realidad fue otra. Me encontré con retrocesos, con días oscuros, con miedos que parecían no tener fin, con cicatrices que se abrían cuando menos lo esperaba. Me sentí impaciente, frustrada, incluso a veces desesperada conmigo misma. Pero poco a poco entendí que la paciencia conmigo no es resignación ni pasividad. No es esperar sin hacer nada. Es un acto activo de amor y respeto. Es reconocer que mi proceso es único, que no hay un tiempo correcto ni una fórmula mágica para sanar. Que cada pequeño paso cuenta, incluso los que parecen insignificantes. Que no tengo que acelerar mi transformación para complacer a nadie, ni siquiera a mí misma. Ser paciente conmigo misma significa aceptarme con todas mis imperfecciones, sin juzgarme por no ser perfecta o rápida. Significa entender que sanar es un camino que incluye caídas, dudas, silencios y también avances, certezas, luces. Es darme permiso para estar en donde estoy hoy sin exigir que sea otro lugar. Es ser amable cuando me siento frágil y no dura conmigo cuando fallo. Aprender a ser paciente conmigo fue también aprender a observarme con compasión, a no castigarme por mis errores, sino a verlos como oportunidades para aprender, a no exigirme ser fuerte siempre, sino a permitirme sentir y mostrar mi vulnerabilidad. Porque la vulnerabilidad no es debilidad, sino valentía. Es el puente que conecta mi humanidad con mi crecimiento. La paciencia conmigo me enseñó a celebrar mis pequeños logros, a reconocer mis esfuerzos diarios,
a agradecer mi capacidad de seguir adelante pese a las dificultades. Me hizo entender que no se trata de llegar rápido a un destino, sino de caminar con conciencia, amor y respeto por cada paso dado. Además, ser paciente conmigo misma es un acto de resistencia en un mundo que nos quiere rápidas, productivas y sin pausas. Es un acto de rebeldía que dice, no me voy a exigir más de lo que puedo dar hoy. No voy a comparar mi camino con el de nadie más. No voy a sacrificar mi bienestar por la presión externa. Con esa paciencia, he aprendido a construir una relación más profunda y amorosa conmigo. Una relación basada en la aceptación, la ternura y el cuidado. Una relación que me sostiene en los días difíciles y me acompaña en los días luminosos. Porque la verdad es que el amor propio radical no es un sprint, sino una maratón. No es una meta, sino un camino. Un camino que merece ser recorrido con calma, con respeto y sobre todo con paciencia. Y en esa paciencia encuentro un refugio, un espacio donde puedo ser yo, con mis tiempos, mis ritmos y mis necesidades. Un lugar donde no hay prisa ni exigencia, solo amor y presencia. Ser paciente conmigo es una forma de decirme, te valoro, te respeto y te quiero, tal como eres, justo ahora. Y eso, más que nada, es el verdadero arte de elegirme. Capítulo 13. Sanar no es olvidar, es reconciliarme conmigo. Sanar es una palabra que suena a destino, a proceso inevitable, a meta final. Pero en realidad, sanar no es olvidar ni borrar lo que me dolió. No es cerrar capítulos con un golpe seco, ni fingir que nada pasó. Sanar es un acto mucho más profundo y complejo. Es reconciliarme conmigo misma, con mi historia, con mis heridas y con mis sombras. Es aceptar que lo que viví formó parte de lo que soy, y que no puedo ni debo negarlo para avanzar. Cuando comencé este camino de amor propio radical, tenía la idea errónea de que sanar significaba dejar atrás el pasado, olvidarlo y seguir adelante como si nada hubiese ocurrido. Creí que debía cerrar las puertas a los recuerdos dolorosos, a los errores propios y ajenos, a las pérdidas y decepciones. Pensé que sanar era sinónimo de perdonar rápido, de superar sin lágrimas, de reconstruir sin mirar hacia atrás. Pero con el tiempo descubrí que esa idea solo me hacía más daño, porque me pedía negarme, reprimirme y fragmentarme. Sanar es, en cambio, un diálogo honesto conmigo misma, un encuentro donde me permito sentir el dolor sin miedo, sin vergüenza ni culpa, donde reconozco las heridas, las abrazo y les doy espacio para que se expresen, donde no pretendo ser fuerte todo el tiempo, sino que me doy permiso para ser humana, con toda mi fragilidad. Sanar es darle voz a ese dolor para que deje de controlarme desde las sombras. Sanar es reconciliarme con mis errores, con mis decisiones equivocadas, con mis límites. Es entender que no soy una persona rota, sino una persona en construcción. Que cada tropiezo fue una enseñanza, cada caída un llamado a mirarme con más ternura. Que no necesito castigarme por lo que hice o no hice, sino que puedo aprender a perdonarme y amarme con todas mis imperfecciones. Sanar también es reconciliarme con quienes me hirieron, no para justificar sus acciones, sino para liberarme del rencor que me ata y me quema por dentro. No es fácil, ni rápido, ni lineal. Es un proceso que a veces duele mucho, porque implica mirar esas heridas a los ojos sin miedo y a veces llorar lo que creí enterrado. Pero en esa reconciliación encuentro paz. Encuentro la posibilidad de soltar cargas que no me pertenecen y de abrir espacio para el amor verdadero. Además, sanar es reconciliarme con mi propio cuerpo y mente, con mis emociones, mis miedos, mis límites. Es aprender a escucharlos y respetarlos, en lugar de juzgarlos o ignorarlos. Es devolverle al cuerpo el cuidado que merece y a la mente la calma que necesita. Es entender que el bienestar es un derecho, no un lujo. Sanar no significa olvidar, significa integrar. Significa tejer todos mis fragmentos para construir una versión más auténtica y completa de mí misma. Significa transformar el dolor en sabiduría, la tristeza en fuerza, la herida en aprendizaje. Significa amarme a pesar de todo y gracias a todo. Por eso sanar es un acto de amor radical, porque implica mirarme con valentía, sin miedo a lo que encuentre, porque implica elegirme incluso cuando me duele, porque implica ser paciente conmigo misma, acompañar mis procesos y respetar mis tiempos,
porque implica decidir que merezco estar bien sin importar lo que pasó. Sanar es, finalmente, un acto de libertad. La libertad de dejar atrás el pasado que me lastima, sin negarlo ni olvidarlo. La libertad de ser quien soy, con mi historia, mis heridas y mi luz. La libertad de elegir la paz, el amor y el cuidado, hoy y siempre. Capítulo 14. Construir mi voz. El arte de expresarme sin miedo. Expresarme ha sido para mí un territorio que durante años temí transitar. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sentía que mis palabras podían ser un peso. Una molestia o, peor aún, una razón para que me juzgaran o rechazaran. Crecí aprendiendo que debía callar para ser aceptada, que debía guardar mis opiniones para no incomodar, que debía esconder mis emociones para no parecer débil. Así, mi voz quedó atrapada en un silencio que me consumía lentamente. Pero el amor propio radical me ha enseñado que construir mi voz es fundamental para elegirme. Porque mi voz es mi presencia, mi poder, mi verdad. Es el puente que conecta mi mundo interno con el exterior, el medio por el cual dejo de ser invisible y empiezo a existir para mí y para los demás. Aprender a expresarme sin miedo es un acto de valentía y de liberación. No fue un proceso sencillo. Al principio sentía que mi voz temblaba, que mis palabras se quedaban atrapadas en la garganta, que el miedo al qué dirán era más fuerte que mi deseo de ser auténtica. Pero poco a poco empecé a permitirme hablar, a escucharme, a darme permiso para equivocarme y corregirme, para ser imperfecta y humana. Empecé a descubrir que mi voz, aunque a veces débil, tenía un poder enorme. Construir mi voz es también aprender a comunicar mis límites, mis necesidades, mis deseos. Es decir, no cuando algo no me hace bien. Es pedir ayuda cuando la necesito. Es expresar alegría, tristeza, enojo, miedo y amor sin sentir vergüenza. Es dejar de esconder partes de mí para encajar en moldes ajenos. Es ser auténtica sin importar lo que piensen los demás. Este camino me ha mostrado que cuando hablo desde mi verdad, conecto con quienes me escuchen de una manera profunda y genuina. Que mi voz puede inspirar, sanar, transformar. Que puedo ser un faro para otros que también buscan encontrarse a sí mismos. Que mis palabras tienen un valor único porque vienen de mi experiencia, de mi corazón. Además, construir mi voz es un proceso continuo de autoconocimiento y autoaceptación. Es reconocer mis miedos y enfrentarlos con amor. Es celebrar mis logros y aprender de mis errores. Es permitirme crecer, cambiar y reinventarme sin perder mi esencia. Aprender a expresarme sin miedo me ha dado libertad. Libertad para ser quien soy, para defender mis sueños, para crear relaciones basadas en la honestidad. Me ha dado fuerza para decir basta cuando algo no es justo y para abrirme al amor cuando es sincero. En este viaje también he descubierto la importancia de la escucha activa, tanto hacia los demás como hacia mí misma. Porque construir mi voz no significa hablar sin escuchar, sino crear un diálogo auténtico donde cada palabra cuenta y cada silencio tiene sentido. Por eso, construirme una voz fuerte y clara es uno de los actos más poderosos de amor propio, porque es elegirme en cada palabra, en cada expresión, en cada instante, porque es decirme a mí misma y al mundo que merezco ser escuchada y respetada. Y así, con cada palabra que pronuncio, con cada historia que comparto, con cada emoción que dejo salir, me reconozco, me libero y me amo. Construir mi voz es entonces el arte de elegirme sin miedo. Capítulo 15. Reconocer mi valor más allá de la aprobación externa. Desde muy temprano, la mayoría de nosotros aprendemos a medir nuestro valor por la mirada y el juicio de los demás. Crecemos buscando aplausos, validación, reconocimiento externo como si fueran el combustible que alimenta nuestra autoestima. Pero en ese proceso, solemos perder contacto con nuestro valor intrínseco, esa esencia que no depende de lo que otros piensen o digan de nosotros. Reconocer mi valor más allá de la aprobación externa fue una de las revelaciones más liberadoras de mi camino hacia el amor propio radical.
Vivimos en una cultura que premia la aceptación social y castiga la diferencia, que nos impulsa a encajar en moldes para ser queridos o considerados valiosos. Eso crea una presión constante por agradar, por ser suficientemente buenos, inteligentes, atractivos o exitosos según estándares ajenos. Y en ese intento por complacer, nos desconectamos de quiénes somos realmente y de lo que necesitamos para sentirnos plenos y completos. Reconocer mi valor propio significa entender que soy suficiente tal como soy, con mis virtudes y defectos, con mis luces y sombras, que no necesito demostrar nada ni cambiar para merecer amor, respeto o felicidad, que mi valor no se mide en likes, títulos, posesiones o roles sociales, sino en mi humanidad, mi autenticidad y mi capacidad de amarme y cuidar de mí misma. Esta comprensión no llegó de un día para otro. Requirió de un trabajo constante de observación interna, de cuestionar creencias limitantes y de romper con patrones de dependencia emocional. Implicó también aprender a diferenciar entre las críticas constructivas que pueden ayudarme a crecer y las opiniones que simplemente reflejan la perspectiva de otros sin tener que definirme. Cuando empecé a reconocer mi valor más allá de la aprobación externa, sentí una liberación enorme. Dejé de vivir para agradar a todos y empecé a vivir para honrarme a mí misma. Comencé a tomar decisiones basadas en lo que realmente me hacía bien, no en lo que otros esperaban de mí. Aprendí a decir no sin culpa, a priorizar mi bienestar, a rodearme de personas que me respetan y valoran por quien soy. Reconocer mi valor propio también me ayudó a enfrentar el miedo al rechazo con más fortaleza, porque ya no necesitaba que todos me aprobaran para sentirme digna. Pude aceptar que no todos estarán de acuerdo conmigo, que no todas las relaciones serán perfectas y que eso está bien, que mi valor es independiente de esas circunstancias. Además, esta aceptación me abrió la puerta a una relación más amorosa conmigo misma. Empecé a cuidar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu con más dedicación y ternura, a celebrar mis logros, a perdonarme por mis errores y a confiar en mi capacidad para seguir creciendo. Reconocer mi valor propio también transformó mi manera de relacionarme con los demás. Dejé de buscar constantemente la validación externa y empecé a construir vínculos basados en el respeto mutuo y la autenticidad. Aprendí que solo cuando me valoro a mí mismo puedo crear relaciones sanas y equilibradas. Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un proceso que se fortalece día a día. Es un compromiso conmigo mismo de elegirme siempre, incluso cuando el mundo me diga lo contrario. Es un acto de amor radical que me permite vivir con más libertad, paz y plenitud. Al final, reconocer mi valor más allá de la aprobación externa es entender que soy la persona más importante en mi vida, que merezco amor, respeto y felicidad, no por lo que hago o dejo de hacer, sino por quién soy en esencia. Que elegirme a mí mismo es el primer paso para construir una vida auténtica y llena de sentido. Capítulo 16. El arte de perdonarme para avanzar sin cargas. Perdonarme fue una de las tareas más difíciles y liberadoras que he emprendido en mi camino hacia el amor propio radical, porque durante mucho tiempo llevé conmigo una mochila llena de culpas, juicios y reproches que me impedían avanzar con ligereza y plenitud. El arte de perdonarme es un acto de valentía y compasión hacia mí misma que abre las puertas a una vida más libre, auténtica y llena de amor. Vivimos en una cultura que a menudo confunde el perdón con el olvido o la justificación de errores. Nos enseñan que perdonar es ceder, pasar página rápido o ignorar el daño causado, pero el perdón auténtico es otra cosa. Perdonarme no significa negar lo que hice, minimizar mis errores ni justificar acciones dañinas. Significa reconocer con honestidad mis fallas, aceptarlas como parte de mi humanidad y decidir liberarme del peso que me impide crecer. Llevar la carga de la culpa es un lastre que afecta mi bienestar físico, mental y emocional. La culpa me ancla en el pasado y me impide vivir el presente con plenitud. Me hace sentir insuficiente, merecedora de castigo y menos capaz de amarme. Cuando aprendí a perdonarme, sentí cómo poco a poco esa mochila se hacía más ligera, cómo podía respirar con mayor libertad y cómo podía abrirme al amor sin miedo. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario.
Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.